Al pensar en esta palabra, o en realidad las últimas exhortaciones, la pregunta que resuena en mi cabeza es: ¿quién está apto para esto, Señor? Para poder siquiera hablar de estas cosas. Lo que comenzó como una hermosa idea de poder exhortar a la iglesia dependiendo de las necesidades de la iglesia, se ha transformado también en algo demasiado personal para mí, para mi vida. Esas predicaciones el Señor las ha usado mucho en mi propia vida para mostrarme, para hacer este diagnóstico que el Señor está haciendo. Siempre lleno también de esperanza y de amor, que es lo que podemos ver también en su palabra. Espero que para usted también esté siendo de importancia y de ayuda todo esto que hemos ido viendo. El mensaje de hoy es Cristo a Tiatira. Vamos a leerlo nuevamente. Capítulo 2, verso 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Escucha, iglesia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, os digo, no impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tolerancia es una palabra que en nuestros días muy mal usada por lo demás, porque se le han adjudicado matices raciales, sexuales. El que hoy es tolerante es el que acepta todo de todos. El que hoy es tolerante es un ser moderno. El que no juzga. En cambio, el intolerante, el que no tolera en su vida cierto tipo de conductas o pensamientos, es catalogado hoy como un retrógrado. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Sí. Pero el pueblo de Dios ha de ser como su Dios y llamar bueno a lo que Dios llama bueno y llamar malo a lo que Dios llama malo. A tolerar lo que Dios tolera y a no tolerar lo que Dios no tolera. Señor, es por eso que te pedimos que abras nuestros oídos para lo que tú quieres decirnos. Vamos a seguir la misma secuencia que hemos venido trayendo
Y vamos a comenzar hablando del destinatario, que en este caso es Tiatira. Tiatira era una ciudad muy pequeña en comparación a las otras, muy, muy pequeña. Se dice que tenía aproximadamente 25,000 personas. Comparada con Éfeso o comparada con Pérgamo, era muy pequeña. Vulnerable en términos bélicos, no tenía grandes estructuras, era fácilmente tomada por quien quiera atacarla. Probablemente podemos decir de eso que tenía una iglesia pequeña. Pero Cristo les dedica el más extenso de los mensajes a la ciudad más pequeña. Ese es el mensaje más extenso de lo que Cristo tiene que decir a las iglesias. Son 12 versículos. Y esto quizás es una aplicación muy básica, pero Cristo está preocupado de esa pequeña localidad, de esa pequeña iglesia. Está preocupado de animar, de alentar, de corregir. Aunque sea pequeña, Él le da importancia. Por tanto, nosotros démosle importancia a toda obra de Cristo, ya sea grande o pequeña, tal como Cristo lo hace. Y vejé, tú eres pequeña, aún así el príncipe de los pastores está preocupado por ti. No se sabe mucho acerca de Tiatira, pero se sabe que tenía una buena situación para el comercio, y esto es muy importante para el desarrollo del sermón. Había numerosos gremios en Tiatira, gremios de artesanos y comerciantes, cada uno según su especialidad. Si usted recuerda, una mujer que se llamaba Lidia, que vivía en Filipos, ayudó a establecer la iglesia allí. Era vendedora de púrpuras y originaria de Tiatira. Es probable que los cristianos tuviesen allí dificultades, porque en estas reuniones de los gremios, ya que se reunían con frecuencia, lo hacían con una comida social, lo que podríamos llamarlo sacrificado a los ídolos. Los gremios generalmente se ponían bajo la tutela de algún ídolo, de algún dios. No sé, los de las frutas al dios tanto, los de los pescados al dios tanto. Y cuando hacían estas reuniones sociales, muchas veces esto terminaba en desenfrenos e inmoralidades. Nosotros supondríamos que los cristianos podían seguir su trabajo sin asistir a esas reuniones o sin ser parte de estos gremios. Pero sería muy difícil, ya que donde estos gremios tenían mucha fuerza, influían fuertemente en el aspecto religioso y cultico del lugar. Aquellos que no pertenecían a los gremios y no asistían a estos banquetes eran marginados, de manera que probablemente perderían trabajos que allí se concretarían en estas comidas. Serían considerados marginados y despreciables para ellos porque estaban despreciando sus reuniones, sus dioses y sus costumbres. La situación de los cristianos allí, en esta pequeña ciudad, con este sistema de gremial e idolátrico, podría tornarse un tanto difícil, porque había que subsistir económicamente. Luego entonces no ha de sorprendernos que allí hubiesen fuertes tendencias hacia acomodarse a la sociedad sosteniendo esta doctrina. ¿Qué daño podría haber en unirse a este gremio y participar de las celebraciones religiosas
si con eso es posible ganarse la vida. ¿Te das cuenta un poco de la problemática en la que ellos se encontraban? Si no eran pertenecientes a estos gremios, entonces la vida se ponía un poco compleja. Con eso en mente, pasamos a la descripción de Cristo. El 2:18 habla de Cristo como aquel que tiene los ojos de fuego y los pies de bronce bruñido. Se describe aquí a Cristo como uno que está preparado para juzgar. Sus ojos lo ven todo y sus pies están listos para perseguir y pisotear el pecado. Los ojos de Cristo, con su luz, con su omnisciencia, penetran en el interior de las almas y de los corazones sin que se le escape la sombra de pecado más minúscula existente. Esta descripción del Señor sugiere que nadie podrá engañarle ni hacerle resistencia cuando Él juzgue a los falsos profetas que penetren en las iglesias. Hay un elogio. El elogio es este, verso 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y escucha, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Yo amé este elogio. Si hay algo que deberíamos poner en nuestras oraciones como iglesia es: seamos como los de Tiatira y que el Señor nos vea de esta manera. Oh, cómo han crecido en sus obras, en su amor, en su fe, en su servicio. Si hacemos un resumen, las obras que hoy ustedes hacen superan con creces a cuando ustedes comenzaron. ¿No le gustaría eso de parte de su Señor? Amé ese elogio. Que lo que hagan ahora por amor a Cristo, las obras que realiza esta iglesia, las reuniones, los cultos, las actividades que organiza, sean agradables a su Señor. Que el amor sea evidente en nosotros, que nos amemos, que creamos fielmente al Señor, a su palabra, a sus promesas, que confiemos, que nos mantengamos firmes en la fe a medida que los días pasan. Constantes, perseverando. En cuanto al servicio, también destacados. Y si nos comparan como cuando comenzamos la iglesia, se podría decir, no hay duda que antes hacían las cosas por amor a Cristo, pero hoy eso se nota aún mucho más. Yo quiero esas palabras del Señor para nosotros, hermanos. Oremos fervientemente para que esta iglesia se encienda y nunca se apague. Que el día de mañana estemos más encendidos que hoy. Que el día de mañana, cuando nos digan hay que reunirse a adorar al Señor, se note que estamos adorando al Señor que salvó nuestras vidas del infierno. Que el día de mañana seamos más generosos que lo que somos hoy. Que mañana seamos más hambrientos y más apasionados por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que mañana seamos más santos que hoy. Y que el Señor nos diga, vuestras obras sin duda, iglesia, han sido mayores que en un inicio. Qué hermoso elogio. La tendencia del fuego es a apagarse. Por tanto, iglesia, vigila que el fuego en el altar de tu corazón no se apague. La tendencia del fuego es que se apaga, a no ser que tú le metas combustible. Eso es lo que queremos, que nuestro combustible siempre esté ahí, para que la llama por el amor al Señor esté ardiendo cada vez más y cada vez más.
La iglesia no podía recibir mayor alabanza que esta, creo yo, que la que se expresa en estas palabras. Tus obras son mayores que las primeras. Esto quiere decir que sus obras de amor, de fe, de servicio y de perseverancia crecían constantemente. ¿No es eso lo que tú y yo queremos para esta iglesia? Este aspecto de la iglesia es digno de toda nuestra imitación. Crecer en nuestro amor a Cristo y que lo que hagamos por amor a Él crezca en el tiempo. Si antes orábamos por 1 o 2 personas, que ahora sean 10. Si antes invitábamos a una familia por mes a la casa para tener comunión con ella, que ahora sean 2 o 3. Que si antes invitábamos gentes a los cultos de evangelismo cada 2 meses, ahora no tengamos problema en invitar una vez a la semana a cada uno. Ustedes ahora lo están haciendo mejor que antes. El tema es, podemos hacer mucho más. Podemos hacer mucho más. Sí, hermanos. Podemos hacer mucho más. Y Dios quiera que ese sea el incentivo de nuestro corazón. Porque ¿qué sentido más tiene la vida? Que no sea gastarnos por Él. No es activismo lo que el Señor está alabando, es su amor por Él. Sin duda a través de las obras que ellos estaban haciendo. De manera especial, quiero decir que hay que alabar lo que anda bien, eso estimula lo que Cristo está haciendo. Va a hablar algo serio ahora en los versos que siguen, pero a su vez tenía algo hermoso y alentador que decirle. Hemos de imitar eso de nuestro Señor Jesucristo y reconozcamos lo que está bien en nosotros, en los demás, en la iglesia. Y no podemos solo centrarnos en lo que hay que corregir, porque eso al fin de cuentas desalienta. Si tú tienes tu relación con tu hijo o con tu hija y solo le dices lo malo, que tienes que mejorar eso, va. Y nunca le dices gracias, hijo, porque cada vez que llego me recibes con un beso. O despotrincas contra el mundo porque es desordenado, pero es sano. Quiero reconocer a muchos de ustedes, lo haría uno por uno, pero se me irían los 25 minutos que quedan. Pero reconozco en muchos de ustedes el servicio y el amor por la iglesia. El esfuerzo de muchos de ustedes que con ánimo pronto llegan a este lugar de diferentes partes. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga y les haga crecer en su amor por Él cada vez más. Pasamos a la reprensión, lo que no debemos hacer. En el verso 20, lo leo. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra que reluce dentro de esta reprensión que el Señor tiene para Tiatira es toleras. Eso tengo contra ti, que tú toleras. ¿Qué toleraba Tiatira? Toleraba que una mujer se autodenominara profetisa, toleraba que esa mujer enseñara y que sedujera a los siervos de la misma iglesia a cometer actos de inmoralidad. Toleras a una mujer Jezabel, que si hacemos el recorrido hacia el Antiguo Testamento, era una mujer que mataba a los profetas y guiaba a la idolatría a Israel en tiempos de Elías junto al rey Acab. Y a diferencia de Balaam, que lo veíamos la semana pasada, de esta doctrina de Balaam que estaba ahí entre medio de los hermanos, que solo podía aconsejar,
Ahora vemos a Jezabel como quien puede mandar, como quien tiene autoridad. Y el asunto se va tornando más serio. ¿Cómo era la doctrina que enseñaba? Les estaba enseñando que uno puede seguir a Cristo y al mismo tiempo participar de algunas de estas prácticas paganas e inmorales, que al fin de cuentas se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, porque hay que vivir, hay que subsistir, hay que comer, hay que vestirse. Muchos afirman que el gnosticismo era una de las doctrinas más influyentes de la época en que Juan escribe el Apocalipsis. Y esta doctrina afirma algo como esto. Mire, escuche. Que en realidad cometer pecados en la carne no afecta al espíritu. Interesante. La primera carta de Juan ataca fuertemente esa doctrina. Es una doctrina atractiva. Es seductor decir que lo que hagamos en la carne no afecta al espíritu, sobre todo ya si somos salvos. ¿Cierto? Pero todo pecado tiene consecuencias. Esa es la verdad. Todo pecado tiene consecuencias. Esa es la doctrina correcta. Todo tiene consecuencias cuando se trata del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Sigue siendo muerte la paga del pecado. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo en Romanos 6:1. Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces pienso, ¿hay que pecar para que haya más gracia? ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Esa es la doctrina correcta. Y quisiera que reflexionáramos en algunas cosas importantes de este verso. Esta mujer ocupaba un puesto importante en la iglesia. Para eso deben haberla dejado o deben haberla puesto. Esto también habla de un descuido al trato de quienes son los que pueden enseñar al pueblo de Dios por parte de la iglesia y por parte de los líderes. No sé quién la puso ahí, pero estaba ahí enseñando. ¿Lo ves? ¿Cómo es posible, dirá alguno, cómo lo permitieron los líderes y la iglesia? Ese tipo de situaciones de dejar enseñar a cualquiera. Es posible y es altamente real. Y es también muy fácil que los líderes estén escondiendo y a veces no tan escondido. Y es aquí donde normalizar malas prácticas, actitudes y comportamientos es catastrófico. Es posible que a veces líderes estén escondiendo bajo un manto de piedad externa una inmoralidad silenciosa, o no tan silenciosa en algunos casos. Es posible también que no exista una supervisión exhaustiva ni que se indague en la vida personal de las personas. Iglesia, es lo que tú y yo tenemos que aprender de estas palabras. No podemos caer en esto. Por eso es que la iglesia ha de ser cuidadosa en el sentido de quiénes son los que enseñan, o quiénes son las personas visibles y que constantemente están hablando al pueblo de Dios. Iglesia, tú has de estar muy atenta junto conmigo, obviamente, a las doctrinas que estos hermanos promueven.
No son gente perfecta. Ninguno somos. Pero no deben ser ni inmorales ni idólatras. Debe verse que caminan en este camino que lleva a la santificación y a la pureza. Es por eso que son importantísimos los requisitos pastorales de los diáconos. Son claros, están en las Escrituras. Nadie, tú ni yo, podemos bajar los estándares que Cristo pide para sus líderes porque eso tiene nefastas consecuencias. Y también para los miembros de la iglesia. Hay un estándar que tú y yo debemos procurar llenar y cumplir. Es por eso que debemos procurar estandarizar un proceso bíblico para examinación, ya sea de ancianos, de diáconos, de miembros, que ayude a dar cuenta de lo que el Señor nos está pidiendo aquí, para que no nos ocurra lo que pasó en Tiatira. Otra cosa que debemos prestar atención es que la doctrina de Jezabel de Tiatira trajo como consecuencias, escúchame hermano, que los miembros de la iglesia cayeran. Dice, incluso mis siervos fueron seducidos a cometer inmoralidad con ella. Esto es fuerte. Porque cuando toleramos el pecado, toleramos a alguien que enseña una doctrina corrupta, que sedujera, tolerar falsa doctrina y no se le diera al pecado la gravedad que tiene, a pesar de los elogios dados, terminó en que siervos de la iglesia cayeron en esta doctrina y pecaron. Pensemos en esto un poco, que los siervos cayeron. Qué fácil es caer en el descuido. Hermanos, es muy fácil caer en el descuido. Y la soledad es el mejor aliado para eso. Qué fácil puede caerse en el pecado. Esta reprensión nos muestra y deja en evidencia el especial cuidado que nosotros hemos de tener de nuestro propio corazón. Es altamente fácil de engañar. Dice la Escritura, algunos de mis siervos, en el caso de ellos eran participar de idolátricas fiestas gremiales que terminaban en inmoralidades. Qué fácil es ser seducidos a pecar, hermanas, y sobre todo nosotros, varones. Y la seducción muchas veces está a un paso de la inmoralidad. Como la semana anterior, repito, nuestros ojos son solo para nuestras mujeres y no hay más. Todo lo demás es altamente peligroso. No crea otra cosa, no crea otra doctrina. No crea que usted puede usar sus ojos para mirar otra mujer que no sea la suya. Menos para desearla en su corazón, para pecar con ella, porque eso es adulterio según las palabras de Cristo. No crea otra cosa, no crea otra doctrina. Las otras mujeres están muertas para ti y tú estás muerto para ellas. Amén. Así es. Es que todo el mundo lo hace, pastor, todo el mundo mira, todo el mundo prueba, todo el mundo experimenta cosas. Pero ¿esa es la enseñanza de Cristo? ¿Esa es la doctrina de Cristo? Esa no es la doctrina de Cristo, esa es la doctrina de Jezabel.
Que Dios se compadezca de nosotros y que nuestro pie no resbale para no pecar contra Él en primer lugar y para no caer en tentaciones de pensar, de tolerar y de promover que el amor por Dios puede ser compartido por otros dioses. Que Dios nos libre de tolerar y de promover en nuestras casas que hay algo más importante que Él. Hermanos, quizás tú no te paras y les dices a tus hijos, a tu esposa, hay algo más importante que Dios. Quizás no estás haciendo eso, pero lo que tú no estás haciendo, estás diciendo eso. Tú no oras, tú no lees, tú no los exhortas, tú no los traes a la iglesia. Tú no esto, tú no aquello. ¿Cuál es tu mensaje? Hay cosas más importantes que Dios. Así es. Y esta es la doctrina correcta. No hay nada más importante que Dios. Dios nos libre de tolerar y de promover en nuestras casas que hay algo más importante que Él, de cometer adulterios, fornicaciones, engañar a nuestros cónyuges, ya sea de corazón o en la práctica, que libre a los solteros de relaciones íntimas prematrimoniales y de toda la gama de inmoralidades que hay hoy en este tiempo y que tanto manchan el nombre de Cristo y que tanto afectan a quienes nos rodean. Dios nos libre de estas cosas porque a Él no le agradan. Y si tú no haces algo con eso, Él lo hará. Él lo hará. ¿Qué estamos haciendo para no caer en estas en idolatría o inmoralidad? ¿Y cómo vamos a cuidar a nuestros hijos de ellas? Hermanos, tenga cuidado con su teléfono, tenga cuidado con sus grupos de WhatsApp, las páginas que visita. No tenga conversaciones inapropiadas con otras mujeres. Nuestra caída puede causar mucho daño a quienes más amamos. Hágalo por amor a Cristo. No porque es moralmente correcto, sino porque hemos muerto al pecado. Que no se diga de nosotros, y algunos de mis siervos también han caído en inmoralidad. Tiatira había tolerado que se enseñara en la iglesia una doctrina perversa, que se usara el púlpito para promover idolatría e inmoralidad, y quizás no de una manera explícita como vayan y sean infieles al Señor, adoren a otros dioses y cometan inmoralidades. Pero la doctrina diabólica puede filtrarse de manera sutil. Por ejemplo, lo que hago con mi cuerpo no afecta a mi espíritu. O si tenemos que comer y sobrevivir, tenemos que trabajar, por tanto, tenemos que ser parte del gremio y todo lo que eso implica. Aunque negociemos con la inmoralidad porque el que no trabaja no coma. ¿Ah? ¿No ve que somos creativos para...? Nosotros, por otra parte, hemos de tener especial cuidado en la doctrina que oímos y profesamos y con la doctrina que alimentamos el corazón. ¿Qué enseñanza influencia mi corazón? ¿No será que en algunas áreas estoy tolerando una doctrina que no es la doctrina de Cristo? Sobre todo en el contexto de tolerar o justificar nuestro mal actuar, que son muy seductoras, esas doctrinas que nos ayudan a justificar lo que estamos haciendo mal, son seductoras para nosotros. Esas las tomamos con los brazos abiertos. Esa doctrina de puedes tener comunión conmigo, hijo mío, aunque no perdones y estés enojado con tu esposo. Puedes tener comunión conmigo, sigue creyendo eso, hijo mío, yo soy misericordioso, soy bueno, aunque estés enojado con todos los hermanos. Escucha. Esta es la doctrina correcta.
Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también el Padre los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Esa es la doctrina correcta. No abraces la otra. La otra no es correcta. No te permitas estar nunca enojado ni con tu esposo ni con nadie. Cuando tú lo permites, estás abrazando una doctrina que no es la doctrina de Cristo. La doctrina de todo está bien. Aunque no des, no ayudes, no sirvas, no seas amable, no saludes, no confieses tus pecados, no pidas ayuda, no pidas consejo. También se puede vivir el cristianismo de esa manera. Esa no es la doctrina de Cristo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Realmente es todo lo contrario. Tengamos especial cuidado porque para justificar el pecado y tolerarlo en nuestras vidas podemos ser muy creativos, hermanos. Y nada que implique tolerar el pecado es correcto. Nadie que implique tolerar la idolatría, tener otra cosa más que Dios en amor o inmoralidad es correcto. Lo que hacemos en la carne sí afecta al corazón. ¿No tiene nada de malo ver series, pastor? Sí. Pero ¿qué pasa con aquellas de alto contenido erótico, hipersexualizado y que promueven prácticas inmorales como la infidelidad, promiscuidad y que tus hijos saben que tú ves o que ellos ven? ¿Qué hay de que para encajar en el trabajo tengamos que reírnos de conversaciones obscenas? De chistes que involucren partes íntimas. Es que si no desencajo, pastor, desencaje. No podemos aceptar lo que Cristo condena. No ha de ser. Escúchame, esto lo digo con mucho amor, pensando primeramente en mí. Se me olvidó decir eso al principio. No ha de ser que nosotros mismos, con nuestra manera de vivir, estemos siendo los propios Jezabel de nuestras casas o de nuestra iglesia, seduciendo a los nuestros hacia la idolatría, como les decía anteriormente, de decir, de mostrar que hay cosas más importantes que Dios cuando no lo hay, o de abrirle las puertas a cualquier indicio de inmoralidad que pueda venir a tocar la puerta de nuestra casa y nosotros abrirle la puerta y que pase y haga lo que quiera. En resumen, la intención de los seguidores de Balaam, en el caso anterior, de los Nicolaitas y de Jezabel es la misma: engañar al pueblo de Dios, dice Hendrickson, convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permita ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembro de la iglesia sin problemas. Al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios en Tiatira, los miembros de la iglesia ya no tenían que temer de sentirse marginados. Pero el Señor dice: nadie puede servir a dos señores. A lo que Santiago agrega: y si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El que era creyente en Tiatira tuvo que resolver un problema a escoger entre Cristo y el gremio. Y el creyente tiene que hacer algo muy similar al día de hoy, todos los días, entre escoger seguir a Cristo o darle la mano al mundo. Es que si no miento en el trabajo, pastor, no le sirvo. Porque me pidieron no dar boleta. Me pidieron decir que no estaba el jefe cuando realmente estaba, cuando venía Juanito a preguntar por él. Y yo no puedo dejar de trabajar, porque necesito el dinero para comprar pan. El pan no es
más importante que pecar contra Dios. Y si es por pan, Él puede hacer caer pan del cielo por 40 años, día tras día, sin interrupciones. Además, ya se nos dio el pan de vida, que es Cristo, nuestro Salvador, que sació el hambre de nuestra alma, que nos dio vida. Bendito pan de vida. Siempre nuestra fidelidad ha de estar con Él. Nuestro lema debe ser tolerancia cero con el pecado, tolerancia cero con nuestro pecado y con el pecado de los otros. El estilo de vida del cristiano es vivir una vida centrada en Cristo y que busca constantemente su santificación. Esa es la doctrina correcta. La doctrina correcta es que el creyente va día a día tratando de matar su pecado, negándose su propia voluntad, yendo todos los días hacia la cruz y morir en ella. Esa es la doctrina de Cristo. Esos son los seguidores que Cristo quiere tener. Lo demás y que nosotros creamos o nos inventemos no es la doctrina de Cristo. No aceptemos este seductor engaño. No podemos ser aceptados por el mundo y ser aceptados por Cristo. No podemos tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Nuestro corazón no puede estar dividido entre las cosas del mundo y Cristo. O nos dedicamos a hacer su voluntad o hacemos la nuestra. Y o nos dedicamos a matar al pecado en nuestras vidas o el pecado nos matará a nosotros. Esto es serio, hermanos. Esto es cierto. Esto es así. Si no nos dedicamos y nos esforzamos a procurar matar el pecado en nuestras vidas, el pecado nos va a tomar del cuello. Nos va a tener atados durante toda nuestra vida. Y qué triste es vivir una vida de esa manera. Qué triste es vivir una vida infeliz. Qué triste es vivir una vida donde la plenitud de tu corazón no sea que estás tan feliz de servir a Cristo, de amar a tu esposa, de amar a tus hijos, de estar en la iglesia y de avanzar el reino de Dios mientras vivas. Con esos mensajes de las iglesias no he podido dejar de pensar eso. Eso es lo que ha hecho especialmente en mí y quizás ni siquiera tiene que ver con todo lo que hemos hablado. El otro día mi hija me preguntó, ¿tú vas a estar vivo para cuando yo me case y tenga 25 años? Y yo empecé a dudar y decir, calculo, fácilmente podría estar muerto a los 65 años. Y yo quiero irme de este lugar contento, alegre, sabiendo que hice todo lo que pude haber hecho por mi Señor, que me desgasté todo lo que pude por el Señor. Eso quiero, hermanos, para mi vida. ¿No quieres eso también para la tuya? Porque ¿qué sentido tiene la vida si no servimos a Cristo? Si no nos gastamos por Él. Después de todo lo que ha hecho por nosotros. El verso 21, y usted me va a tener que dar más minutos de lo acostumbrado. El verso 21 dice, a esa mujer le he dado tiempo para arrepentirse. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Lo que no debemos hacer es no arrepentirnos de nuestros pecados. El texto dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse.
Esa mujer fue advertida y le dieron oportunidades. Dios es sorprendente. Dios es tan grande, misericordioso, bueno. Tiene los brazos abiertos a cualquier pecador. Le había dado oportunidades para arrepentirse. A ella que estaba promoviendo la idolatría y la inmoralidad y había hecho caer a los siervos de Cristo, Él dice que le había dado tiempo para arrepentirse. ¡Wow! Pero no abusemos de la paciencia del Señor. No creamos que merecemos su misericordia. No creamos que somos dignos de su compasión. Las oportunidades no son para siempre. Tomemos en cuenta, muy en cuenta, sus advertencias. Su misericordia es grande, pero puede llegar un momento en que Él dice, fue suficiente. Puede hacerlo. Su misericordia es de Él la da a quien quiere. Puede llegar un momento como en Éfeso de decir, se acaba el candelabro, tomo el candelabro y quito el candelabro, esta iglesia deja de existir. ¿Por qué? Porque abandonaron el primer amor, abandonaron su amor por mí, deja de existir. Vimos en otra de las iglesias que Él iba a usar su espada. Ante la falta de arrepentimiento iba a usar su espada. La iglesia no estaba haciendo nada, Él va a usar su espada. Ahora dice, los lanzaré en cama, les daré tribulaciones y algunos morirán. ¿Por qué? Por su corazón no arrepentido. Pastor, no es tan duro. No se relaje, el pecado es serio. La falta de arrepentimiento es mortífera. Recuerda Corintios donde dice, algunos por no discernir el cuerpo de Cristo están muy enfermos y otros ya han muerto. Tolerar a líderes inmorales nos lleva a una falsa doctrina. La falsa doctrina nos dirige al pecado, a la idolatría, a la inmoralidad. El pecado nos lleva a pecar contra Dios y el pecado nos puede llevar a la dureza. La dureza del corazón puede provocar en nosotros que nuestros oídos no oigan y esto puede terminar en una triste falta de arrepentimiento y esta última nos puede llevar al juicio de Dios. Y no estoy hablando de tu salvación. Por eso, ojo con la doctrina. Eso es muy personal. Esto es primero para mí. Lo puse en otro color diciendo para recordarme, esto es por ti primero, predicador. Ojo con la doctrina con la que alimentamos el corazón. Yo le tengo mucho temor a la siguiente doctrina, escúchame. La doctrina de no hacer nada, que precisamente demuestra una falta de arrepentimiento. Si hay algo que personalmente me preocupa es que luego de oír una exhortación, luego de leer una porción de las Escrituras, luego de orar, luego de escuchar otro sermón de otra persona, pueda concluir, wow, qué cierta es esta palabra, que el Señor me ayude y me doy vuelta y me voy para mi casa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios me ayude y no hago nada. Venir domingo a domingo y decir, sí Señor, es cierto, tengo que cambiar tal o cual, ayúdame Señor, y me voy tal cual. Pero nunca hago nada para cambiar. Y al final, ¿qué es lo que hago? Que sigo tolerando el pecado en mi vida. A esta doctrina yo le tengo temor porque muchas veces la veo en mí. Tenemos que ser los hombres que Dios pide en el hogar, Dios me ayude. Tenemos que ser más generosos, Dios me ayude, y me sigo endeudando. Tenemos que ser aquí y ser allá, oh Dios nos oiga, Dios nos ayude, y sigo haciendo lo mismo. No llego a la casa y le digo, señora mía, vamos a hacer algo porque esto no está bien.
porque mi corazón no está arrepentido. Luego comienza el autoconvencimiento. Bueno, nadie es perfecto, Él nos entiende, se acuerda que somos polvo, pero es clemente y compasivo. Y lo utilizo en el contexto de seguir tolerando mi pecado. Y sigo haciendo nada y no pido ayuda y no pido consejo y mi vida sigue esperando que Dios haga un milagro cuando Dios ya nos ha hablado claramente: arrepiéntete, obedece y pone en práctica. Todas las veces que el Señor nos permite oír su palabra es una muestra más de su bondad. Todas las veces que el Señor nos permite oír arrepiéntanse es una oportunidad para nosotros. Nuestro trabajo es arrepentirnos y dejar de hacer lo que estábamos haciendo. ¿Podemos, pastor? Los que han muerto al pecado por medio de haber creído en Cristo, sí pueden. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y si no nos arrepentimos, pastor, ¿qué pasa? El ejemplo para con ella era que se le había dado oportunidad de arrepentirse. Y creo una de las frases más tristes que se le puede dar a una persona es: y no quiere arrepentirse. ¿Te has visto tú en esa situación de no querer arrepentirte? Si tú no haces algo, insisto, el Señor sí lo hará. El conflicto de esta supuesta Jezabel aparentemente llevaba algún tiempo, pues el mensaje dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora tanto ella como sus seguidores serán arrojados en la cama del sufrimiento, lo cual es un contraste irónico con las camas de adulterio. Al fin todo será probablemente su muerte. Todo está bien merecido, porque el que tiene ojos como llamas de fuego es quien afirma que les dará a cada uno según sus obras. No tengo duda que algunas de las enfermedades, algunas de las tribulaciones a la luz de este texto vienen precisamente por la falta de arrepentimiento. No tengo dudas, como dice Corintios, que algunos morían por no discernir el cuerpo de Cristo. Aquí los que no quieren arrepentirse de su idolatría y de su inmoralidad también van a sufrir consecuencias de la mano de Dios. ¿No debemos poner atención a esas palabras? Me encanta Elí, que agrega luego del verso 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Hermanos, es hermosa esta descripción. Quiere decir que no hay nada en la iglesia que esté oculto a los ojos del Señor. Y si nosotros no nos arrepentimos, Él va a hacer algo al respecto. Pero eso no quiere decir que no quede esperanza en Tiatira o que todos estén perdidos. Al contrario, esta carta, como las demás, termina con palabras de promesa y esperanza. Quien resulte vencedor de todo esto tendrá autoridad sobre las naciones, estará cercano al Mesías, a quien ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y hermanos, también hay un pequeño elogio para aquellos que no han caído en estas garras de esta falsa doctrina de idolatría y de inmoralidad. Y el Señor les dice: no les voy a pedir nada, no les voy a exigir nada, solamente manténganse fieles
a mí, retengan lo que les ha sido enseñado hasta que yo venga por ustedes. Los que no han caído en las garras de esta falsa doctrina, manténganse fieles hasta que me vean aparecer desde los cielos en gloria y majestad. Al que venza, entonces, él dice, al que guarda mis obras, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, vuelvo y repito, la esperanza no se había perdido para Tiatira, no todos estaban perdidos. Al contrario, esta carta termina con palabras de aliento, de esperanza. Lo que tú y yo debemos no aceptar nunca es la falsa doctrina, ni la inmoralidad o negociar con el mundo, con el pecado, para poder ser aceptados en la sociedad. Le debemos fidelidad a Cristo. La fidelidad a Cristo es todo y no negocies nunca con nadie esos. Hay aspectos éticos y morales en los cuales no debemos ceder ni un centímetro como iglesia, que no son negociables. Quiero terminar con lo último que dice la carta. Y le daré el lucero de la mañana. Otra vez la puso difícil el autor al dar estas descripciones. Nos dice que nos va a dar la autoridad de gobernar las naciones, obviamente con Cristo, porque nosotros no tenemos ningún poder. Pero fíjese lo que dice Apocalipsis 22, 16. Junto con esta gran autoridad de gobernar y regir las naciones que se le prometen a los vencedores, se les dice que se les dará el lucero de la mañana. Y dice aquí mi Biblia, testimonio final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel a fin de darles a ustedes testimonios de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz de David. Yo soy la raíz, y la descendencia de David. El lucero resplandeciente de la mañana. Ese soy yo. Por eso Cristo dice, les dará la estrella o el lucero de la mañana. Cristo mismo es llamado esta brillante estrella de la mañana. Así que tal vez lo que Juan entendió que esto significaba era que los vencedores recibirán a Cristo mismo como el gran premio final por su fidelidad, por seguirle a Él incondicionalmente. Cristo, estar con Él eternamente en su presencia, ha de ser la motivación principal de todos nosotros para vivir en el mundo en que vivimos el día de hoy. Para agradarle, para seguir sus pisadas, para sufrir si es necesario, un día se nos dará el lucero de la mañana, que es Cristo mismo. Oremos, hermanos.